Ok, vamos ahí. Bueno, estábamos hablando de que hay un tercer método de hermenéutica que es un método equivocado. Eso está en la página 20. Vámonos a la página 20 del texto y vamos a ver el párrafo 1, 2 en el tercer párrafo. Dice, el tercer método equivocado es el dogmático, el método dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma, aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable a la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados de la hermenéutica. Es decir, el método dogmático no tiene principios hermenéuticos, ¿sí? Sino que se basa en lo que piensa el grupo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Más abajito dice, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, es decir, el método dogmático es católico, aunque no lo llama por ese nombre. Más abajito dice, Luis Machi, que escribió con la aprobación eclesiástica, dice, el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Es decir, no, dice más abajito, cita luego el señor Machi, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es un documento de la Iglesia Católica donde dice que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y le da la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si los católicos dicen que la hostia es el sagrado cuerpo de Jesús, es el sagrado cuerpo de Jesús, punto. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Porque algún papa lo dijo, porque escribió en algún lado, listo. Que el vino que se toma es la sangre de Jesús, ellos dicen, esta es la sangre de Jesús, Bin, me mando la sangre de Jesús, tomé la sangre de Jesús. Y nosotros no consideramos eso, sino lo que dice la Biblia. Entonces, ustedes verán que los padres, ellos no tienen, los sacerdotes me refiero, no tienen la posibilidad de hacer interpretación de la Biblia. Es decir, ellos no leen la Biblia y si la leen, no tienen permiso de interpretar. ¿Por qué no pueden interpretar? Porque ellos no pueden salirse del pensamiento de la Iglesia Católica, ¿cierto? No pueden salirse. Si alguien está en desacuerdo, tiene que irse de la Iglesia Católica porque no puede decir, pero aquí la palabra dice, lo siento mucho afuera. O piensas como nosotros o te vas. Así de sencillo. Entonces, a eso está refiriéndose el método dogmático. Igual, por ejemplo, los adventistas completan la información que está en la Biblia con los libros de Elena White, ¿no es cierto? De Elena White. Y si es que alguien dice, oiga, pero aquí dice, no, pero Elena White dice esto otro, ahí quedamos, ya. Entonces, eso hacen los adventistas. Y asimismo los mormones no leen nuestra Biblia, ellos tienen su propia Biblia que, según ellos, fue revelado a su profeta, no sé qué, tres gatos. ¿Ya? Entonces ellos no tienen una claridad ni piensan en la posibilidad de que la Biblia puede ser interpretada bajo la unción del Espíritu Santo, por supuesto, por nosotros. ¿Ya? Entonces, tercer método equivocado. Primer método, el método racionalista. Segundo método, el método alegórico místico. Tercer método, el método dogmático. Esos tres métodos son equivocados. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el método correcto? Tum. El método correcto es el método gramático histórico. Vamos a la página 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el octavo párrafo. O segundo párrafo desde abajo. Dice 4. El método correcto se llama gramático histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, es decir, ¿qué dice aquí? ¿No es cierto? Especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita. O sea, si nosotros pudiéramos saber hebreo e interpretar desde lo que dice hebreo, sería una maravilla. Así como aquel a que fue traducida. Entonces, si alguien ya nos dio traducido, nosotros confiamos en Dios de que el traductor hizo un trabajo delante de Dios y creemos eso, ¿cierto?
considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica, no son ideas como fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, no, sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Este método es además el más antiguo de todos, el método gramático histórico. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo, mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico, los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras. Acuérdense que ellos entendían una cosa e interpretaban que algunas de las palabras no eran las correctas. Acuérdense de las tentaciones y las circunstancias de Daniel, que eran consideradas leones y que el león no, y que Daniel nunca estuvo en el foso de los leones de verdad. Este método es gramático histórico. Además, el más antiguo de todos, se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo, mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras. Los de Antioquía de Siria seguían usando el método literal. Allí el obispo Teófilo insistía en seguir la práctica antigua de los judíos. Página 22. Más tarde, en el siglo IV, Jerónimo abandonó su método alegórico. Jerónimo antes usaba el método alegórico y se pasó al método literal. Y el siguiente párrafo dice, fueron los reformadores, Lutero y Calvino, los que dieron el impulso principal al método correcto. Por medio de su énfasis en los idiomas originales, demostraron que el justo entendimiento de ellos aclaraba su sentido verdadero, que tenía que ser literal y no alegórico. Es decir, considerando lo que está escrito, ¿ok? Considerando lo que está escrito en la Biblia, eso es mirando el contenido de cada palabra, de cada cosa, etcétera, etcétera. Ese es el método hermenéutico. ¿Listo? Entonces, escriban cuáles son los 4 métodos, cuál es el método correcto, desde cuándo se utilizó y quién impulsó este método, que fue Lutero y Calvino. ¿Listo? Escriban en su hojita. Denme un minuto. Regreso en un minuto porque estoy haciendo un arrocito y creo que el pobre se está chamuscando. Solo un segundo, ya vengo. Ya vamos a montar acá. Ya volví. Perdónenme, por favor, disculpen. Aún no se ha chamuscado mi arroz, gracias a Dios. Ya, muy bien. Seguimos. A la página 23. Aquí hay un llamado de atención que dice, lea siempre con cuidado. Vamos a leer el 4º párrafo. 1, 2, 3, 4. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que esté escrito, más serios serán los errores que se cometan al no leerlo bien. No sé si ustedes se acuerdan del Chavo del Ocho, cuando decía no sé qué cosa de su hijo natural, y cuando el sentido era otro, estaba hablando de otra cosa, de esos chistes del Chavo. ¿Se acuerdan de que leía lo que no era? ¿Se acuerdan? Entonces, miren lo que dice. Saltémonos un párrafo y vamos al siguiente. Dice, ¿quién no sabe, entre comillas, que eran 3 los magos que visitaron al niño Jesús en Belén? La Iglesia Católica dice que eran 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, y tienen hasta nombre, ¿no es cierto? El evangelista Mateo relata la historia en el capítulo 2, del versículo 1 al 12, sin decir cuántos eran. Entonces nos vamos a Mateo 2, del 1 al 12. Rapidín, así. Mateo 2, del 1 al 12. Corran, 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 corran. Mateo 2, del 1 al 12. Ya. Mire lo que dice acá. Ahora pues, ay, perdón. Se me fue, perdón. Ya. Mateo 2, del 1 al 12. Ok. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos? ¿Cuántos magos? Unos magos. No dice vinieron 3 magos. Y ellos dijeran que eran reyes magos. Además, eran unos magos. ¿Qué quiere decir que eran unos magos? ¿Que hacían magia, encantamiento? No.
ellos eran científicos de esa época. Ellos eran, como decir ahora, los investigadores de la Universidad Central del Ecuador en temas de micosis, o sea, estudio de hongos, ¿no es cierto? De hongos de la piel, ¿ya? Ellos eran científicos de esa época y la palabra que está traducida ahí es magos, pero en realidad eran astrólogos, gente que estudiaba los astros, ¿cierto? Se cuenta por ahí en la teoría de que cuando Daniel recibió el premio del rey, ¿se acuerdan cuando el rey le ofreció un premio y le dio mucho dinero? Que él guardó ese dinero y formó una escuela para estudiar astrología, ¿ya? Y para mirar qué es lo que estaba pasando ahí con los astros, porque él sabía que habría señales en el cielo cuando tenía que venir el Mesías. Y él toda su plata le dedicó a eso. ¿Y porque ellos sabían que tenían que venir a Belén? Porque ellos estudiaron las señales en el cielo. Versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, no es que ellos, a ver, uy, ahí hay una estrella, tal vez era un ovni que venía así y ellos empezaron a seguir al ovni y llegaron a Belén. No, eso no es así. Ellos eran una escuela de científicos que estudiaban la palabra del Señor, tal como fue escrito en los libros antiguos, y miraban las señales en el cielo. Y cuando ellos vieron las señales en el cielo, dijeron, en este minuto nos vamos. ¿Cuántos magos eran? Eran un montón. ¿Y con cuántas personas se movilizaron? Se movilizaron con sus criados, con sus camellos, con una montaña de gente, se movilizaron ellos. Entonces, miren que hay que leer con cuidado. La Biblia no dice eran tres magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde está eso? En ninguna parte. Eso es una construcción mental de los católicos. Y ahora dígales usted a los sacerdotes católicos, eso no dice la Biblia. Ahí se arma la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Y nunca en la vida nosotros hemos visto que son tres reyes magos, que cada uno viene trayendo su regalito, incienso, mirra, ¿cómo es? Oro, incienso y mirra. No, la palabra dice sí, pero no dice que eran tres y que cada uno le trajo un regalo. Eso es imaginación de los católicos. ¿Estamos bien? Y así aprendimos nosotros cuando construíamos el pesebre, ¿no es cierto? Cuando éramos niños y nuestras abuelitas, nuestras mamás nos hacían armar el pesebre. Podíamos los reyes magos, un negrito, un mestizo y un rubiecito que representaban como las tres líneas base del tipo de razas humanas, ¿no? A partir de los hijos de, ¿cómo se llama? De Noé, que bajaron del arca, ¿no? Eran tres hijos, entonces seguramente ellos asocian una cosa con otra. Bueno, pongamos que eran tres. Pongamos que era uno blanquito, uno chinito, un negrito, ya, pongan ahí. Pero eso no dice la Biblia, ¿cierto? Ya. Ontoy. Más abajito, vámonos al penúltimo párrafo. Dice, con gran frecuencia se cita equivocadamente primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Comúnmente se cree que el dinero mismo es la raíz de todos los males. No dice eso la palabra, no dice eso la palabra. Especialmente porque los lectores no han puesto mucha atención a todas las palabras del texto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando nosotros vamos a hacer una interpretación bíblica, tenemos que ver cada palabra que está escrita. No dice ahí que la causa de todos los males es el dinero, no dice eso. Dice es el amor al dinero, ¿no es cierto? Entonces, dice, comúnmente se cree que el dinero mismo es la raíz de todos los La males, página especialmente 23. porque los Página lectores 23. no han puesto mucha atención a todas las palabras del texto Ella o es acaso han repetido el error común de los que citan este texto. Por supuesto, es el amor al dinero que se llama la raíz de la maldad, ¿no es cierto? Pero tampoco es la raíz de todos los males, no, sino una raíz de toda clase de maldad. O sea, haciendo ya la exégesis de esto, lo que concluimos es que el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad. Por ejemplo, sale la corrupción del amor al dinero, pues, ¿cierto? Como alguien pone sobreprecio para construir una calle, ¿no es cierto? El amor al dinero es lo que está mal, ¿no? La raíz de toda maldad es el amor al dinero.
Y ustedes saben que eso es común en los últimos tiempos, ¿verdad? Ok, hasta ahí estamos claros. Entonces, anotemos en nuestra hojita por qué nosotros tenemos que leer con cuidado. ¿Listo? Sí, por favor, pregúnteme, Ricardito. Profe, en esa parte de los reyes, de lo que dicen, Ujú. no es lo que toman por dado que son tres, porque dice que el uno trajo oro, el otro incienso y el otro mirra. Por eso me Claro, queda eso con la digo, información. pero eso está en la cabeza de ellos. Pero si es que 100 personas traen tres regalos, eso no significa que eran tres y por eso cada Oh, uno trajo uno, ¿no es cierto? claro, Entonces, esa es una interpretación humana, pero eso no dice la Biblia. No dice cada uno de los magos trajo un regalo, no dice eso. Y nosotros lo que hacemos es un estudio palabra por palabra. Ese es el ya, método correcto, ¿correcto? ya, Entonces, ellos asumen, los católicos se inventan de que eso es así, pero eso no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos palabra por palabra, no dice cada mago cada trajo uno trajo trajo un... un regalo, no dice eso, sino que dice, trajeron Ajá, oro, incienso y mirra, y ellos dicen, si eran tres regalos, seguro eran tres reyes, pero eso ya es la parte aumentada de su mente, pero no ya, dice eso la palabra. ya, Gracias. listo. Sí, no dice eso la palabra. Entonces, mire que nosotros a veces podemos como creer que lo que nos han enseñado es correcto y no es correcto. Y no es correcto, ¿no es cierto? En ninguna parte de la Biblia dice que eran tres reyes, magos, ni que eran reyes, ni que eran magos. En realidad, la palabra mago, desde la concepción de cuando fue escrita, es científicos. Llegaron tres científicos, no, llegaron magos, llegaron científicos. ¿Quiénes eran? Los de la escuela de Daniel. Los de la escuela de Daniel llegaron, porque ellos habían seguido la trayectoria de los astros desde la época de Daniel. Y claro, algunos ya iban muriendo, quedaban otros, iban muriendo esos, quedaban otros. Las enseñanzas se mantenían en la escuela de Daniel. Y cuando ya vieron el tiempo, dijeron, hay que ir para Belén. Pero ellos iban leyendo las señales en el cielo. Por eso dice en Génesis 1, si no estoy mal, déjenme ver, en Génesis 1, 16, creo por ahí, dice que los astros fueron puestos por Dios para señales. ¿Dónde están? Aquí están. Dice Génesis 1, 16, dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana. ¿Dónde está? Pues Dios mío. Santo Dios, bendigo la mañana en el quinto. Hay una parte donde dice que fue puesto ahí está, en el 14 es, perdón, Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Entonces, ellos fueron leyendo las señales en el cielo, los de la escuela de Daniel, y por eso es que llegaron allá los magos, los científicos de esa época. ¡Tarán! Entonces, eso es porque nosotros nos creemos que lo que nos enseñaron de niños era verdad y no es así, ¿cierto? Ok, vámonos, seguimos. Sí, paramos, no. Ok, nos vamos a la página 30. ¿Listo? Y vamos a leer el contexto. ¿Saben cuántas preguntas tenemos resueltas con estas páginas que hemos estudiado? Tres preguntas. Ok, vamos a ir. El contexto. Vamos a leer uno, dos, tres, cuatro. En el párrafo 4 dice, em, en el párrafo, página 30, párrafo 3, dice, naturalmente este tipo de lectura conduce a mucho mal entendimiento porque la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurren es lo que les da su significado verdadero. Tales errores son los más comunes en la interpretación bíblica y acaso sean los más fáciles de corregir, pero demanda una sinceridad mental siempre dispuesta a rechazar
por el momento cualquier interpretación que se la haya dado antes, por ejemplo, el de los magos, ¿cierto? Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Ustedes se acuerdan cuando leímos de que no tenemos de que podemos comer cualquier cosa si nosotros, si Dios ya las bendijo, ¿no es cierto? Ya Dios las bendijo, coma nomás cualquier cosa. ¿Se acuerdan que ustedes me decían eso? Y yo les decía, no, porque el contexto dice otra cosa. A lo que se está refiriendo es a que Pedro tuvo una visión y estaba hablando de los gentiles, no estaba hablando de la comida, estaba hablando de que los gentiles habían sido bendecidos por Dios y de que ellos no tenían por qué rechazar a los gentiles, porque en la muerte de Jesús, el Señor Jesús nos hizo uno solo y nosotros que somos el olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo original, que es el pueblo de Israel. Entonces, lo que le estaba diciendo Dios a Pedro es, no rechaces a los gentiles, porque yo los he bendecido. Tú no puedes decir que son inmundos los gentiles porque no son judíos. No, los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, esos somos los gentiles, ¿no es cierto? Entonces, de ninguna manera Pedro podría decir, ay, es que ellos no son judíos, entonces son inmundos. No, el Señor lo que estaba diciendo ahí es que él ya bendijo a los gentiles y que Pedro no puede rechazarles a los gentiles. Y entonces ahí llega Cornelio, bla, 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 y no sé qué, pero no está hablando de la comida. Si nosotros leemos esa parte que dice, ¿por qué llamas impuro a lo que yo he santificado? Claro, puede decir, entonces ya los animales impuros ya están santificados porque Dios los santificó, pero no está diciendo eso en la palabra. Está refiriéndose a los gentiles. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a leer un pedacito, tenemos que leernos todito el capítulo para entender el contexto, porque si no leemos el contexto, le hacemos decir a la Biblia lo que nunca dijo, ¿cierto? Entonces, nos da Dios un versículo chiquitito para una prédica, porque Dios nos habla, a veces nos dice Mateo 5, ¿ya? Pero a veces nos dice Mateo 5:22. Entonces, carambas, a ver, vamos a ver qué está diciendo Dios aquí, de qué está hablando, ¿cierto? Entonces, para no hacerle decir a la Biblia lo que no dijo, nosotros regresamos y leemos todo el capítulo. Y si hace falta, vemos la secuencia. Por ejemplo, el Sermón del Monte tiene enseñanzas, pa. Vamos a ver en Mateo, vamos a ver Mateo 6, Mateo 5, el contexto, de qué está hablando Jesús, ¿cierto? Entonces, es importantísimo. Ya, vamos a ver Mateo 5. Bueno, ojalá tengan ustedes una Biblia con títulos, ¿ya? Miren, el Señor Jesús en Mateo 5 está hablando del Sermón del Monte, ¿ya? Está hablando del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, ¿no? En el Sermón del Monte, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de Jesús y la ley, de Jesús y la ira, de Jesús y el adulterio. ¿Sí ve que tiene que ver con como los parámetros del reino de Dios? ¿Sí? Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús y la limosna en el 6, ¿no? Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. O sea, todo eso es como derivado, todo eso es como derivado de un solo tema que es hablar del reino de Dios, ¿cierto? O sea, ¿qué es importante para Dios en su reino? Entonces nosotros nos damos cuenta que si nosotros migramos de aquí y nos vamos a España, ¿cierto? Nosotros aquí le llamábamos cédula de identidad, allá se llama DNI. Nosotros aquí teníamos una determinada forma de actuar, de pensar, por ejemplo, si es que veo que el semáforo se está poniendo en amarillo, acelero para que no me coge el rojo. Pero en España eso ya es una infracción. Si es que tú ves que se pone el amarillo, tienes que pararte inmediatamente. Entonces, nosotros en este reino del Ecuador funcionamos con unas leyes, pero nos vamos a España y ahí se funciona con otras leyes. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús desde Mateo 5. A ver, el reino de los cielos tiene leyes. El reino de los cielos tiene leyes. Y él empieza a explicar las leyes del reino de los cielos, ¿cierto? Habla del ayuno, del divorcio, la. ¿Sí ve? Y todo eso tiene un contexto.
O sea, no es que aquí habla de una cosita, ya después habla de otra, ya no sé qué. No, el Señor Jesús va haciendo como un hilito de las enseñanzas, de lo que su padre le mandó, que era hablar del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante el que nos leamos toda la Santísima Biblia de tapa a tapa, ¿cierto? Que nos leamos pero todito, porque si no, nosotros no conectamos los versículos de lo que dice una cosa y lo que dice otra. Y de hecho, cuando nosotros tenemos una Biblia de estudio, en la Biblia de estudio, en la parte de al lado o en la parte de abajo, nos ponen todo lo que dice ahí, este versículo conectado con este otro versículo. Y ese versículo conectado con otro versículo. Y ese versículo conectado con otro versículo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es una sola cosa. Está hablando de Jesús, está hablando de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Acuérdense de esa canción que vimos, de esa canción que yo les mandé a que escuchen cantando y que vean que en cada libro en realidad está hablando de Jesús, ¿cierto? Está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que en un minuto dado que Él quería restaurar la humanidad, ¿no es cierto? Restaurar a los ángeles caídos cuando ellos desobedecieron. Entonces, su mecanismo era la humanidad y el Señor Dios, nuestro Padre, sabía que que los seres humanos iban a caer en manos de los ángeles malos y se iban a perder. Y Él tenía que tener un plan para restaurar a la humanidad, porque ya los ángeles caídos, ustedes saben, ya no tienen remedio. Entonces, eh, la Biblia todita tiene conexiones entre sí. Ninguna cosa que Dios dice está suelta en el aire y eso no tiene nada que ver con lo demás. No, todo lo que Dios dice está relacionado. Por eso no sé si ustedes tienen la Biblia Thompson. La Biblia Thompson es una Biblia de estudio maravillosa porque ahí todos los temas están conectados. Y si uno empieza a estudiar, qué sé yo, sobre la santidad, se demora 20 años leyendo sobre la santidad porque ahí están conectados los versículos de la santidad aquí con la santidad acá, la santidad en este libro, la santidad acá, la santidad según Jesús. Falta la vida para ver un solo tema en toda la Biblia, porque es impresionantemente cohesiva. Está relacionada la Biblia de un tema con otro y jamás el Señor deja cabos sueltos. Todo tiene relación. Por eso es que la Biblia es sobrenatural. La Biblia no es normal. La Biblia no es normal. Si nosotros leyéramos un libro de 1822, para nosotros aquí ya no tendría vigencia, pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Jamás podrá ser alterada ni modificada. Y lo que nosotros leemos en un libro tiene vigencia actual como si hubiera sido escrita hoy. La Biblia es algo maravilloso, es totalmente sobrenatural. Listo, muy bien. Eh, ta, 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 ta. Aquí, vamos a leer en la página 30. 1, 2, 3, 4. En el cuarto párrafo desde abajo. Desde abajo. 1, 2, 3, 4, desde abajo. Un error. Dice, un error más común es el uso de Josué 24:15 como texto evangelístico. Precisamente las palabras escogeos hoy a quien sirváis. El oyente supone que con estas palabras Dios está llamando a servirle a él y no al mundo. Pero el lector cuidadoso verá que Josué no presentaba esta alternativa al pueblo con estas palabras, más bien decía que si no querían escoger a Jehová, entonces no importaba a qué otro Dios escogieran. Los dioses falsos de sus padres, el de los amorreos, todos eran inútiles, ¿no es cierto? O escogen a Dios, a nuestro Dios, ¿no es cierto? A nuestro Dios, o escogen al resto de dioses, pero cualquiera que escojan está mal, está mal. Entonces, por eso es que Josué dice, escogeos hoy a quién servís, a quién vas a servir, a nuestro Dios verdadero o a cualquier otro Dios. No es que este es mejor que este o aquel, no, no, no. O es Dios o es nuestro Dios. Ningún otro, ningún otro, ninguno otro. ¿Dónde está? Dice, releamos ese, dice, pero el lector cuidadoso verá que Josué no presentaba esta alternativa al pueblo con estas palabras, más bien decía que si no querían escoger a Jehová, entonces no importaba a qué otro Dios escogieran, los dioses falsos de sus padres, los de los amorreos, los que sean, todos eran inútiles, ¿ya? Vamos a ver el último versículo que dice, otro caso se ve en Génesis 18:12, donde Sara se ríe y dice en su corazón, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Así. Señor ya viejo, dice,
muchos entienden que el deleite a que Sara se refería, página 31, era el acto sexual. Claro, alguien puede decir, ay, es que ya Sara tenía 96 años y el pobre, ¿cómo se llama? Abraham tenía 100. Entonces, capaz que ya no podía nada, el pobre Abraham, ¿no es cierto? Entonces, ella iba a tener deleite otra vez. No, no se refiere a que iba a tener una relación sexual satisfactoria. No, no estaba hablando de eso. El versículo 13 aclara el sentido. Pregunta el Señor, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? El placer a que Sara se refería era el placer de tener un hijo y no el de tener relaciones sexuales. Listo. Entonces, cuando uno lee solo el versículo, uno puede interpretar lo que se le viene a la mente, pero cuando uno lee el contexto se da cuenta que no es el placer físico de tener una relación sexual, sino el placer de ser madre. Tremendo, ¿cierto? Entonces, miren qué lindo es poder entender lo que Dios está diciendo cuando leemos todo todo el capítulo, si es que hace falta mucho más que un solo capítulo, para que no nos queden flojas las ideas por ahí, no, uy, parece que aquí está diciendo esto. No, y eso es lo que suelen decir los especialistas en hermenéutica, ¿no? Que sacado del contexto, uno le puede hacer decir a Dios cualquier cosa, ¿cierto? Porque le sacó del contexto. Es como cuando nosotros vemos un video de una presentación del presidente Lazo. Si le sacamos un pedacito y le hacemos un reel, le hacemos un mini video y le ponemos en las redes sociales, le ponemos en TikTok, le hacemos a decir al presidente lo que nunca dijo, ¿no es cierto? Porque le sacamos del contexto de lo que él estaba hablando y le decimos, eh, y el presidente Lazo dice que va a vender el Banco del Pacífico, por decir, y él estaba hablando de que de muchas cosas de la economía y quitándole ese pedacito y poniéndole aparte, se le escucha otro contenido, otro significado de lo que él dijo, pero no era eso, era de todo lo que estaba hablando en el marco económico, por ejemplo. Entonces, por eso es que nosotros nunca podemos simplemente referirnos a un versículo, sobre todo para estudiar, me refiero, ¿no es cierto? Si Dios nosotros nos da un versículo, tenemos que leer el versículo y el contexto para no hacerle decir a Dios otra cosa y entonces armamos la, ¿cómo se llama? La prédica, ¿cierto? No podemos sacar pedacitos sacados por aquí, sacados por acá, porque no tenemos la idea general de lo que está hablando Dios ahí, ¿ya? Muy bien. Ok, ahora nos vamos por acá. Ta, 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 ta. Es genial este libro, ¿no? Para leerlo. Es súper chévere. Y para ir mirando también los ejemplos que pone ahí. Listo, nos vamos a la página 48. Recién llevamos cuatro preguntas. Dios mío, ya. La clave de los dos testamentos. Vámonos al último párrafo, el último de abajo. Dice, que se entienda que la clave de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo, es Jesucristo, del cual dan testimonio, las antiguas escrituras. Los escribas, que eran los mejores conocedores de las escrituras, reconocían las referencias mesiánicas, aunque no todas, pero no entendían que el Mesías iba a cumplir y así poner fin a la ley como sistema de religión. Tampoco entendían que por la gracia de Dios, no por las demandas de la ley, Dios iba a justificar al pecador. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, ahí entendemos todita la justificación y la gracia de Dios. Ahí entendemos la gracia de Dios. Cuando leemos el libro, la carta que escribió Pablo a los romanos, ahí entendemos clarito la historia. ¿Ya? Entonces, aquí cuando nos dice, ¿cuál es la clave de la Biblia? ¿De qué está hablando la Biblia? En general, el tema más grande de toda la Biblia es Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo sacamos de que cada libro de la Biblia tiene una mención a Jesús, a Jesucristo, en todos los libros de la Biblia? Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia? De Jesús. De Génesis, de Apocalipsis habla de Jesús.
¿Listo? ¡Tarán! Ahora sí, recién nos vamos a la parte chévere. Bueno, no, sí, sí, todo es chévere, pero ahora viene la parte de cómo nosotros vamos entendiendo la Biblia. Y nos vamos a la página 54, página 54. Listo, listo, página 54. Vamos a ver las figuras literarias. Esto ya lo vimos, yo les di una partecita en la introducción, ¿cierto? Y las figuras literarias habla de el símil, ¿ya? El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. Es decir, compara esto con algo que no es similar, que no es igual, ¿cierto? El símil usa las palabras como, así, semejante. Acuérdense eso, ¿no? El símil utiliza estas palabras, como, así, semejante, declarando expresamente la semejanza entre las dos cosas. Les hace parecidas, les hace semejantes poniendo estas expresiones, ¿no? Como, así, semejante. Esta figura es la más sencilla de todas y la más fácil de identificar, ¿ya? Siguiente párrafo. Como, por ejemplo, la semejanza expresada declara en este texto, como no conviene la nieve en el verano, ahí está el cómo, ¿no? Ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. No conviene la nieve en el verano, claro, porque estamos de vacaciones, estamos disfrutando del sol. La nieve, no, pues no conviene la nieve. Asimismo, no conviene al necio la honra. ¿Qué pasa si nosotros a un necio le honramos? Él se cree que es la maravilla del mundo y se vuelve más necio. Entonces, no conviene al verano la nieve y tampoco le conviene al necio la honra. Entonces, está comparando la nieve, el verano, con la honra y el necio. No tiene nada que ver esas palabras, para nada, pero para nada. Pero cuando pone como, así, ¿no es cierto? Se convierte en un símil, una comparación entre dos cosas que son diferentes y que se manifiestan a través de estos conectores que son como, así, semejante. ¿Listo? Entonces veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 13, versículo 10, un ejemplito rapidín. Génesis 3:10. Génesis 3:10. 13:10. 3:10. Génesis, Génesis 3:10. ¿Ya? A ver qué dice acá. Génesis 3:10 dice, y respondió, oí tu voz en el desierto y tuve miedo. A ver, perdón, es 13:10. Yo, ¿qué pasó? ¿A dónde me fui? 13:10. 13:10. Disculpen, me perdí. 13:10. Y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Qué está comparando? La llanura del Jordán con el huerto de Jehová. Una llanura del Jordán con el huerto de Jehová. ¡Wow! ¿Será comparable? No, son dos cosas diferentes, pero está comparándole en cuanto a que era verde, a que tenía agua, a que era muy lindo, ¿cierto? ¿Alguien decía algo? ¿Cierto? Entonces, este conector, ¿cómo establece la comparación entre una cosa y otra que no tiene nada que ver? ¿Cómo podemos comparar un pedazo de tierra del planeta Tierra con el huerto de Jehová? O sea, ¿no? Pero aquí establece esta comparación, ¿no? Esta llanura del Jordán era como el huerto de Jehová, pero se está refiriendo a que era verde, a que tenía mucha agua, a que era planito, no sé, cualquier cosa de esto, ¿ya? Entonces, eso es el símil. El símil es una comparación entre dos cosas que no tienen prácticamente nada que ver, pero tienen estos conectores que son como, así, semejante a, ¿no es cierto? El reino de los cielos es semejante a, ahí hay un símil. ¿Listo? Anoten, por favor, que es un símil. Les doy un ratito.
Otra cosa, no sé. Esa comparación entre las cosas de Ya. Ahí ustedes como están con su resaltador, ahí van resaltando, ¿no es cierto? Lo que vamos leyendo, lo que vamos diciendo, y eso le resumen y le ponen en su tareita, ¿sí? Esta tarea le van a entregar a Mayrita, quienes están en presencia, y le van a mandar a Mayrita en foto los que están en el online para calificar esa tarea, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vemos que la Biblia tiene símiles, que es una figura literaria, es un recurso que utiliza el escritor, ¿no es cierto? En este caso, Papá Dios a través de sus secretarios, que son las personas que escribían. ¿Listo? Me avisan si ya están listos para ver lo que es un símil. Mira, ahorita para terminar a la 1:30. ¡Ay, santo Dios! Entonces nos va a Sí. faltar tiempo. Bueno, la próxima semana nos reunimos, acabamos Al- una partecita que nos Debe faltaba ser una media el hora. examen después de las 11 de la clase de apologética No, para yo dar creo el que examen. más bien nos reunimos a las 8, terminamos y ese rato damos el examen y enseguida entramos a las 9 a la clase de apologética. Yo Sí, creo. está bien. Sí, No, mejor. Porque no es la, eh, no nos falta mucho. Nos falta como una media hora bien jalada, pero listo. Vamos a ver ya. la metáfora. Ponga ahí como titulito la metáfora, por favor. Mire, una cosa es el símil, que es una comparación entre dos cosas, ¿no? Que no, que no, que no son similares y tienen estos conectores. Ahora veamos lo que es la metáfora. La metáfora es la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una es la otra, no que se parece, sino que es, ¿cierto? Que es. Son dos cosas diferentes, pero que la una es la otra, ¿ya? Abajito dice, encontramos esta figura en las palabras de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es una metáfora, ¿no es cierto? Nosotros no somos la luz del mundo realmente, pero Dios nos ve así. Nosotros somos la luz del mundo, somos, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Vosotros sois una luz para el mundo, ¿cierto? ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque nosotros que conocemos al Señor podemos alumbrar a alguien con el conocimiento que Dios ha permitido por su misericordia. ¿Ya? Abajito, en el último párrafo de la página 54 dice, esta figura existe también cuando se sugiere la semejanza entre dos cosas muy diferentes, usando palabras que son propias solamente para una de ellas. En Isaías 3:15 leemos, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Aquí el Señor reprocha a los gobernantes de su pueblo por su opresión. Ellos son malos. Ellos están oprimiendo al pueblo. Pero esta expresión es representada como el acto de majar y de moler. Nosotros sabemos lo que es majar, ¿no es cierto? Ponemos una papita para hacer de chapingachos y le majamos, ¿cierto? Y moler, le ponemos en el molino y le molemos, ¿cierto? Pero eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes están haciéndole papilla a mi pueblo. Ustedes le están exprimiendo a mi pueblo, le están moliendo a mi pueblo, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en Isaías 3:15. Dice, ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? No está pasando eso realmente, ¿no es cierto? No es que le está poniendo en un molino y les está moliendo a los del pueblo, no, pero la opresión es tan grande que está causando el efecto de hacerles papilla al pueblo, ¿cierto? Entonces, esa es una metáfora. Nosotros, ¿no es cierto? Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes están majando a mi pueblo. No está pasando eso realmente, sino que está estableciendo
que una cosa es la otra, ¿cierto? La opresión está siendo representada por moler, por majar, ¿no es cierto? Entonces, eso es una metáfora. Vamos a ir. Siguiente página 55. Vamos a ver lo que es una metonimia. La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra sugerida por la primera. Cuando el escritor pone el efecto de una acción en lugar de una causa o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad, usa una metonimia. Entonces veamos el ejemplo. En Joel 2:31 el profeta dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol nos hace pensar en luz y la falta de sol nos hace pensar en tinieblas, ¿verdad? Y la luna también será oscurecida para verse roja como la sangre. Pero en todo esto, Joel habla del juicio de Dios. El juicio de Dios es la causa y el efecto es la oscuridad, ¿no es cierto? El juicio de Dios y el efecto que es la oscuridad, ¿no es cierto? El juicio de Dios, que Dios se hace a un ladito y dice, hagan lo que quieran. Eso está diciendo. Ajá. Pero aquí dice, el sol se convertirá en tinieblas. Claro, el juicio de Dios hará que el resto, que todo el mundo se quede en tinieblas y la luna en sangre. Wow. Entonces, aquí lo que está hablando Joel es del juicio de Dios. Y como consecuencia del juicio de Dios, las tinieblas. ¿Sí ve? Entonces, aquí lo que está hablando es el uso del efecto por la causa. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Ya? La causa es el juicio de Dios. El efecto es las tinieblas en la tierra, lo malo que pasará en la tierra. Entonces, eso se llama una metonimia. Usar una palabra en lugar de otra, ¿no es cierto? Hablar de un efecto por la causa. La causa es el juicio de Dios, el efecto es las tinieblas. ¿Sí? Entonces está como poniendo una cosa por la otra, ¿cierto? Eso es una metonimia. Escriban sobre lo que es una metonimia, por favor. Página 55. Ustedes pueden leerse un poquitico más y ustedes pueden ver los ejemplos que están ahí de los versículos, ¿no es cierto? Que están anotados en el libro. Como no vamos a tomar ahorita el examen, pues ustedes van a tener clarita la película para la próxima clase, que es el sábado, y vamos a ver, apenas empezamos, terminamos y va el examen. ¿Listo? Escriban lo que es la metonimia. ¿Listo? Y vamos a ver la última figura y nos vamos, porque Patricito dice que a la 1:30, entonces vamos ahí. Vamos a ver en la página 56 lo que significa la ironía. Página 56 vamos a ver la ironía. Miren, Pablo es de las personas más irónicas de este planeta. Cuando él escribe irónicamente. El estilo de escribir de Pablo es irónico. Y les voy a decir esto, por ejemplo. Cuando usted, sí, Disculpe, Rosita. no vamos a ver la sinécdote. Sinécdote. No le puse a la sinécdoque, la verdad, porque no Sí, está en el examen. No está en el examen, pero podemos revisar la próxima clase, ¿listo? Porque esa implica revisar unos ejemplitos, ¿ya?
La ironía, como es más fácil, terminamos con la ironía y la próxima clase trabajamos la sinécdoque, ¿ya? Mire, la ironía. La ironía. Supongamos que usted está yendo en su carrito, ¿ya? Y hay un trancón de carros, pero tenaz. Y usted dice, pero ¿por qué están los carros parados si ahí hasta hay semáforo? Entonces, tarde o temprano el semáforo te deja pasar, pero no se pasa y no se pasa y no se pasa. ¿Qué pasa? Que hay ¿cómo se llama estos agentes de tránsito, de estos jovencitos que saben estar ahí como agentes de tránsito? Cuando los agentes de tránsito están, el tráfico es peor que si no estuviera ni semáforo, ¿no es cierto? Es una cosa horrible. ¿Qué también harán estos muchachos? Entonces, por ejemplo, uno está en ese trancón y ¿qué dice? Ay, estos agentes de tránsito son una bendición. Eso es una ironía. Porque nosotros sabemos que ellos caotizan el tráfico, que hacen barbaridades, que detienen, que no dejan pasar, que se hace un trancón terrible. Y nosotros decimos, "Ah, estos agentes de tránsito son una bendición". ¿Qué estamos diciendo? Exactamente lo contrario, ¿cierto? Estamos diciendo exactamente lo contrario, ¿ya? No son una bendición, pero nosotros decimos lo contrario. Esa es una ironía. Y usted cuando escucha, cuando lee las cartas de Pablo, él utiliza bastantes ironías. Por ejemplo, dice, y ustedes que siempre nos han colaborado, que nos han dado la ofrenda, cuando no les dieron, ¿cierto? Porque uno en el contexto lee que no les aportaban, que por eso Pablo tenía que trabajar haciendo carpas, ¿no? Y dice, yo que sé que ustedes han tenido la intención de darme una ofrenda, pero no le han dado por diversas circunstancias. Es una ironía. Ustedes no dan porque son unos tacaños, está diciéndoles Pablo, pero les dice irónicamente, ¿no es cierto? No les dice con todas sus letras, sino que dice lo contrario. Por alguna razón que Dios sepa, no han dado la ofrenda, pero ustedes tenían la intención de dar. Mentira, no tenían intención de dar estos malvados, ¿no? Pero él utiliza la forma irónica para hacerles caer en cuenta de que está mal lo que están haciendo. Entonces, miren lo que dice la ironía. Dice, la ironía es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Job habla irónicamente cuando dice, ciertamente vosotros sois del pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Sus amigos estaban tan seguros de tener la razón y de que Job estuviera equivocado, que Job usó esta manera de llamarles la atención a lo absurdo de sus palabras. Lo que estaba diciendo es, vea, ustedes son tan sabios que el día que ustedes se mueran, la sabiduría se va con ustedes. Estaba diciendo exactamente lo contrario. Ya. El estudiante puede examinar las expresiones irónicas en 2 Corintios 11:5, lo que les decía, ¿no? Pablo es súper irónico. En 2 Corintios 12:11, en Primera de Reyes 18:27 y en Job 38:21. Es decir, en lugar de decir lo que se debe decir, se dice lo mismo, pero contrariamente, al otro lado. Esa es la ironía. ¿Ok? Última. La hipérbole. En el idioma griego, la palabra hipérbole significa tirar más allá del blanco. Como figura literaria significa la exageración de una idea. Una hipérbole es una exageración de una idea. No debe ser entendida como mentira. No, no es que está mintiendo, la cual tiene la intención de engañar. La mentira, por supuesto. La hipérbole escoge de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. En Deuteronomio 1:28, Moisés recuerda las palabras de los espías que fueron enviados para investigar la tierra. Decían que las ciudades eran grandes y amuralladas hasta el cielo. No es así, no es que una muralla, una pared puede ser hasta el cielo, imposible. Pero eso es una hipérbole, o sea, cuando ellos vinieron dijeron, no, esas ciudades son imposibles de conquistar, tienen murallas de aquí hasta el cielo. Yo utilizo bastante hipérboles, ¿no es cierto? Siempre les digo yo, ay, no, nos quedamos 500,000 horas trabajando. No, nosotros no nos quedamos 500,000 horas trabajando, pero es una exageración para dar a entender de que fue mucho, de que fue muy grande, ¿no es cierto? El tema. ¿Qué más? Dice, así dieron a entender que era imposible vencerlas, ¿no? Nadie entendió estas palabras literalmente y Moisés tampoco tenía la intención de tomarlas literalmente. La misma figura se encuentra en Números, bla, 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 bla.
Listo. Entonces, mire qué bonito. La Biblia tiene formas de expresión que no son literales, ¿no es cierto? No es que las murallas de aquí eran hasta el cielo, no son literales. Entonces, cuando uno estudia estas figuras literarias, en algunos lugares se da cuenta de que esto no es posible, ¿cierto? Y entonces no interpreta literalmente, no interpreta literalmente cuando ve que es un juego de palabras, es un juego de palabras, ¿listo? ¿Ya? Pero normalmente la Biblia está diciendo lo que sí pasó, ¿ah? Y las figuras literarias son como variantes de la expresión, ¿listo? Se acabó la clase de hoy, faltan 2 minutos para irnos. Entonces, léanse, por favor, esto que hemos revisado hasta la página 56. Con esto hemos revisado hasta la pregunta 7. Nos falta 1, 2, 3, más o menos, 4, 5. 5 preguntas nos falta más. Revisamos esas 5 preguntitas y tomamos el examen. ¿Listo? El examen va a ser con tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes ya han tenido un poquito de tiempo para revisar sus apuntes y cosas así. Y la hermenéutica es una ciencia, chicos. Es como decir, bueno, en unos 4 sábados he estudiado toda la química del mundo. No es así. Tenemos los principios de la química, pero no toda la química que deberíamos saber. Entonces, esto sí hay que seguir profundizando. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de algo, ahí está nuestro ayudador, ¿cierto? El Espíritu Santo, quien nos revela todo lo que nos tiene que revelar y nos quiere revelar por su amor y su misericordia. ¡Tarán! Se acabó la clase de hoy, niños. Comentarios, gritos, pataleos. Yo topé. Hola, Milo, ¿cómo estás, mi vida? Hola, hola, hola. Bueno, entonces la próxima clase, Dios mediante. Sí, la próxima clase estoy ahí porque después salgo de ahí y ya nos vamos para la clase de la pastora, de las pastoras Ango en su iglesia, que tenemos el evento de mujeres. Así es que mujeres, todas las mujeres que vamos a ir al evento de la iglesia Fuente de Bendición, lleven sus mochilas que de ahí comemos alguna cosita y nos vamos caminando para bueno, no caminando, ¿no? Por ejemplo, esa es una expresión. No nos vamos a ir caminando porque es lejos. Nos vamos a ir para la iglesia Fuente de Bendición. ¿Ok? ¿Listo? Profe, disculpe una Sí, consultita. Pacífico. Dígame. Sí, esto le tomamos en este momento la foto y le mandamos al número personal de la hermana Mayrita. Creo que sí, creo que al personal de Mayrita sí puede ser. Ya, Ajá. ya, Sí, ya. sí. Tómele la foto y la entrega. Y después hacemos una segunda parte, la hojita, de la próxima clase para que nos quede también esa nota. Ajá. Y damos el examen y se acabó hermenéutica. ¿Hecho? Correcto. Ya. Ya, niños. Besos, 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 besos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Adiós, chao, chao. Que el Señor les bendiga y les guarde a Hasta todos. luego, profe. Hasta luego. Chao, Nos vemos. Paticito. Dios Chao, te bendiga. cuídate. Amén. Chao. Adiós, chao. Hasta luego, Pastor José Mocha.